Estamos viendo, comencé desde la semana pasada una temática que tiene que ver con el mensaje a las 7 iglesias. Y son 7 cartas enviadas a 7 iglesias, que en el contexto del apóstol Juan, como lo mencioné la semana pasada, en el contexto del apóstol Juan eran 7 iglesias que estaban establecidas y que estaban floreciendo y que estaban activas. Pero también hay quienes interpretan esas 7 iglesias como 7 etapas que a lo largo de la historia de la iglesia han estado atravesando. Por ejemplo, la primera fue la iglesia apostólica, la iglesia enviada por Jesús. La segunda iglesia fue la iglesia perseguida del fin del primer siglo hasta poquito después del tercer siglo. Una iglesia perseguida por el Imperio Romano. Después vino la iglesia del Estado, la que estuvo al servicio del Estado, la que estableció Constantino como una forma de equilibrar su imperio y establecer una fe. Y así a lo largo de la historia, las 7 diferentes iglesias son 7 etapas que ha atravesado la iglesia del Señor. Y hay quien dice que estamos en la última iglesia, la iglesia Laodicea. Una iglesia que aunque es próspera, una iglesia que aunque es bendecida, corre el riesgo de enfriarse o de caer en tibieza. Y es una señal o un mensaje que debemos prestar atención para que en la medida que el Señor nos esté prosperando y bendiciendo, no perdamos el rumbo y siempre nuestro corazón lata por la presencia del Señor. ¿Alguien dice amén? Hoy vamos a ver la segunda iglesia, y la segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. La semana pasada veíamos la iglesia de Éfeso, y la palabra Éfeso significa deseable. La iglesia de Éfeso para el Señor era una iglesia deseable. Por eso una de las cosas que el Señor le dijo: tengo contra ti, lo único que tengo contra ti es que has dejado tu primer amor. Eres esforzada, eres trabajadora, das la milla extra, pones atención en el mensaje, sirves con pasión, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, Dios deseaba esa iglesia, Dios deseaba que esa iglesia recuperara su entusiasmo y su amor por Él. Pero la iglesia de Esmirna significa mirra. Y esta iglesia, una de las características que tenía es que era una iglesia que iba a atravesar tribulación, una iglesia que iba a atravesar persecución, una iglesia que iba a presentar una serie de situaciones adversas. Y Apocalipsis 2, versículo 8, dice lo siguiente, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Mira que a la iglesia de Éfeso el Señor se revela como el que tiene a sus mensajeros en la mano derecha. El que tiene a todos aquellos que portan el mensaje, los tiene en su mano derecha. Pero a la iglesia de Esmirna se le revela como el primero y el postrero, el que estuvo muerto pero ahora vive. Lo que les está diciendo, iglesia de Esmirna: aunque pases por tribulaciones, tienes que saber que yo soy el primero y soy el último. Tienes que recordar que yo estuve muerto pero ahora vivo. Esa prueba que estás pasando va a quedar en el pasado y tú vas a permanecer de fe, con la fe de pie. Esa situación difícil que estás enfrentando un día va a ser historia, porque yo tengo la última palabra. Yo estoy contigo desde el principio hasta el fin. No te dejaré, no te desampararé, sino que siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Alguien lo cree? O sea, lo que está diciendo es: iglesia, es probable que pases por situaciones difíciles. Iglesia, es probable que pases por situaciones de necesidad económica. Iglesia, es probable que pases por situaciones de enfermedad. Iglesia, es probable que pases por situaciones de persecución. Iglesia, es probable que pases por situaciones donde la gente te calumnia, donde la gente habla mal de ti. Iglesia, tienes que recordar que aunque pases por valle de sombra o de muerte, yo estoy contigo. Amén. O sea que esto nos debe llevar a reflexionar que en el camino es probable que encontremos adversidades. Debe llevarnos a reflexionar que en el camino es probable que pasemos por necesidades, pero Dios va con nosotros. Tu fe en el Señor no debe depender de cuánto tienes en el bolsillo.
Tu fe en el Señor no debe depender de cómo está tu cuerpo. Tu cuerpo puede ser golpeado, tu cuerpo puede sufrir alguna situación de enfermedad, pero tu espíritu está completo, pero tu corazón le pertenece al Señor, tu espíritu está íntegro y tu fe está íntegra. Un hombre llamado Job atravesó una prueba dificilísima. Era el hombre más rico de todos los orientales, era el Elon Musk de su tiempo. El que tenía más camellos, el que tenía más bueyes, el que tenía más territorio, el que tenía más ovejas, el que tenía miles de empleados. Era la empresa top de aquel entonces, pero dice la escritura que de un momento a otro sufrió una prueba o atravesó una prueba. Él no tenía dinero en las acciones, en la bolsa de valores para de un día perder todo por la especulación. Contra él se levantó Satanás, contra él se levantó el enemigo, porque Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay ni uno como él. Es íntegro, es temeroso de Dios, anda por buenos caminos y me honra. Y entonces Satanás le dijo: no te honra en balde. Lo que pasa es que te honra porque tú lo has bendecido, te honra porque tú lo has prosperado, te honra porque tú todo lo que haces lo prosperas, pero quítale tantito y vas a ver cómo va a empezar a renegar de ti. Y entonces Dios le dijo: mira, te doy autorización para que le quites lo que le tengas que quitar, pero no toques su alma. Te voy a demostrar que él no me sirve por interés. Te voy a demostrar que él no me adora por un interés mezquino. Te voy a demostrar que él me ama de verdad, que su amor por mí y su adoración por mí no depende de cuánto dinero tiene, no depende de cuántos bueyes tiene, no depende de cuántas haciendas tiene, sino que es una verdad en su corazón, su adoración a mí. Y dice la palabra que vino el diablo y le quitó las cosechas, le quitó los camellos, le quitó los bueyes, le quitó las ovejas, le quitó los asnos, le destruyó la casa, le mató los hijos, lo enfermó por completo. Pero aún en esa condición, él se postró y dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo él me habrá de levantar. Que me quiten las ovejas, que me quiten la casa, que me quiten todo, pero no me van a robar mi fe. ¡Qué tremendo! Lo perdió todo y todavía su esposa le decía: ¿aún temes a Dios y le adoras? Y le dijo: bendice a tu Dios y muérete, le dijo la esposa. Imagínate. Y sus amigos también le decían: oye, como que tú andas medio chueco, que todo eso que hiciste no le pasa a cualquiera. Luego salieron a señalarlo. Perdió todo, perdió amigos, perdió todo, pero no perdió su fe. Escucha, él tuvo una revelación de Cristo, porque él dijo: yo sé que mi Redentor vive y del polvo me va a levantar. O sea, aunque Job nació mucho tiempo antes de que Cristo muriera en la cruz, él pudo tener una revelación del cielo donde dijo: mi Redentor no se quedó en la tumba, mi Redentor se levantó, y si él se levantó, yo también me puedo levantar. Por eso Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna: yo soy el primero y soy el postrero. Estuve muerto, pero ahora vivo. Sé lo que estás pasando, sé que te están golpeando, sé que te están agrediendo, sé que te están injuriando. Aguántate tantito que viene el poder de la resurrección sobre tu vida. Y en ese contexto de la iglesia a Esmirna, el versículo 9 dice: yo conozco tus obras, iglesia de Esmirna, y tu tribulación. O sea, el Señor le dice: no creas que no estoy viendo lo que estás pasando. No creas que no me doy cuenta de cómo estás siendo atribulado. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y luego entre paréntesis dice: pero tú eres rico. Estás pasando necesidad, pero tú eres rico. Estás pasando necesidad porque tienes unas deudas tremendas, pero eres rico, nada más que no has aplicado la palabra. Aplica la palabra y vas a ver cómo eres libre de deudas, porque hay una riqueza espiritual en tu vida. Hay una riqueza de fe en tu vida. Tienes la palabra, tienes el respaldo, tienes la presencia, pero necesitas salir de esa condición. Pero el Señor le dice: yo sé que tú estás atribulado, y yo sé que tienes necesidad económica, que estás pasando por pobreza, aunque eres rico, porque tienes un potencial dentro de ti. Pero no solamente eso, dice: también sé que de la blasfemia
de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Escucha, el Señor le está diciendo, yo conozco tus obras, pero también conozco las obras de los demás. O sea, yo conozco tus acciones, yo conozco tu tribulación, pero yo también sé lo que están haciendo los demás. Ahí menciona a los que se dicen ser judíos y no lo son. Mira lo que dice otra traducción en este versículo. Otra versión dice en el versículo 9, yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, yo sé que están hablando mal de ti. Yo conozco tu tribulación, yo sé lo que estás pasando y también sé que hay otros que están hablando mal de ti. Le está diciendo, también sé lo mal que hablan de ti los que dicen ser judíos y no lo son. Como diciendo, los que dicen ser cristianos y no lo son. Yo lo sé, dice el Señor. Yo conozco tus obras y sé lo que están haciendo los que dicen ser cristianos y no lo son. Pero tú tienes que aprender a discernir. Yo sé distinguir, dice el Señor, entre los que sí son y los que no son. Pero tú tienes que aprender a distinguir entre lo que es el trigo y lo que es la cizaña. ¿Por qué? Porque cuántas veces no nos enganchamos con un hermano que habló de nosotros. ¿Cuántas veces no nos enganchamos con un hermano que nos pidió prestado y no nos pagó? ¿Cuántas veces no nos enganchamos con una persona de la iglesia a la que le pedimos un trabajo y nos quedó mal? Y no solamente nos quedó mal, sino que no nos entregó nada. ¿Cuántas veces no encontramos tropiezo por situaciones así? ¿Está aquí conmigo? El Señor te dice, yo sé lo que has sufrido. Y yo sé que hay personas que dicen ser judías y no lo son. Pero tú tienes que aprender a distinguir entre los que sí son y los que no son para que no encuentres tropiezo. ¿Sabe una cosa? Hay mucha gente ofendida con Dios y con la iglesia porque personas que decían pertenecer a la iglesia les fallaron. Hay mucha gente allá afuera ofendida con Dios y con la iglesia porque muchos que decían ser pastores los engañaron y los estafaron. Muchos que decían ser líderes en la iglesia los estafaron y los engañaron. Tú y yo corremos el riesgo de que nos pase eso. Por eso el Señor te dice, iglesia, ten cuidado. Iglesia, abre tus ojos. No todo el que se dice ser cristiano es cristiano. ¿Alguien está aquí conmigo? Mira lo que dice el libro de Romanos. En el libro de Romanos, la escritura dice, Romanos 2:28, porque no es judío el que lo es por fuera. Dí conmigo, no es cristiano solo por danzar. Dilo fuerte, no es cristiano solo por cantar. No es cristiano solo por venir a la iglesia. Dilo fuerte, levanta tu mano y di conmigo, no es cristiano por tener una camiseta de Pan de Vida. No es cristiano el que lo es por fuera. Dice ahí, ni es la circuncisión la que se hace externamente en la carne, sino que es judío, es cristiano, el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien hace una serie de calumnias contra ti? ¿A poco no te quedas pensando en eso? Ay, el hermanito, ¿cómo está hablando de mí? Y mira lo que está diciendo y ya tu mente está enganchada con lo que alguien habló o lo que alguien publicó escribió en una publicación tuya. Y ahí estás enganchado pensando y nada más que lo vea le voy a decir y miras y estás en tu trabajo y no puedes concentrarte porque ya te enganchaste con un hermano que habló mal de ti. ¿A alguien le ha pasado esto? A mí me pasó una vez y aprendí. Algunas veces lo he testificado que hace algunos años, allá cuando iniciábamos en la iglesia, una persona a la que apreciamos mucho, metimos al ministerio y empezamos a servir juntos, de pronto se va de la iglesia hablando mal de mí. ¿Y qué crees? Me enganché. Entonces venía una persona para decirme, pastor, fulanito, dijo de ti esto y esto.
¿En serio? Pues déjame decirte algo. Él, esto y esto. Y a la siguiente semana, viene otra vez la hermanita, era del Ministerio de Comunicación. Viene y me dice, pastor, ¿qué crees? Ahora fulanito dijo esto y esto de ti. ¿En serio? Déjame decirte algo acá entre nos. Él, esto y esto. No me digas que no te ha pasado. Oye, a la siguiente semana la veo venir delante de Dios por el pescadito. Se me retorcía acá. Y me decía y le decía yo también. En ese contexto nos metimos a rentar una bodega en la Divisoria. Una bodega en el 2004 con 50 personas a pagar una renta de 10,000 pesos mensuales, dinero que no entraba. Pero dimos el paso de fe, creyéndole a Dios, con mucha fe y mucho entusiasmo, pero bien afectado por dentro, bien enganchado en el corazón. Y entonces recuerdo que por la novedad, de pronto llegó más gente, de 50 pasamos a 70, y luego de 70 bajó a 60, luego de 60 a 50, y luego de 50 a 20, y luego un domingo, amados, un domingo no llegó nadie, más que el baterista y yo. Y entonces le dije, vamos a empezar la alabanza. Y él dijo, sí. Y ahí empezó con la batería y yo en el teclado, cantando. Ahora entiendo que por eso la gente no llegó, porque yo estaba cantando. Tocando el teclado y cantando. Después de hora y media de estar cantando, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no llega nadie? Me metí a esta bodega rentándola, creyéndote a ti. Di este paso de fe, creyendo que tú me ibas a respaldar, y mira, ni gente hay. La gente no llegó, y clarito, amados, clarito, el Espíritu Santo me habló y me dijo, tú bien sabes por qué estás así. Y mientras no perdones, así vas a estar en esa condición. A las 2 semanas tuve que entregar la bodega, porque me quedé enganchado con alguien que empezó a hablar de mí. Eso es lo que provoca cuando no sabemos discernir, que aún dentro de la iglesia pueden ocurrir situaciones que nos llevan a engancharnos y a quedar atrapados y estar nuestra mente anclada a estas situaciones en vez de estar desarrollando una vida de fe. Aprendimos de esa historia, Dios nos permitió levantarnos. Recuerdo que Dios me sanó por completo, porque me di cuenta cuando volví a ver al hermano que se había ido, a quien por cierto le estaba yendo muy bien. Cada vez que yo lo veía y veía que le iba bien, me daba más coraje. Pero cuando ya Dios trató conmigo, me acuerdo que me lo encontré en la calle, lo saludé, traía un camionetón y me acerqué a saludarlos y me di cuenta que acá adentro ya no sentía nada. O sea, tú sabes cuando ya no traes resentimiento, tú te das cuenta cuando ya fuiste sano del dolor, porque puedes ver a aquella persona y aunque te acuerdas de lo que pasó, ya no hay un asunto que se mueva causándote daño adentro. Yo recuerdo que los saludé y hasta se sorprendieron porque los saludé y de corazón decía que el Señor los bendijera. Y ahí me di cuenta que Dios me había sanado. Y escuche, tiempo después, como a los 3 años, vuelve a ocurrir una situación parecida. Alguien de la iglesia, bueno, 2 personas dentro de la iglesia que habían estado sirviendo, de pronto empezaron a visitar a las casas y a decirles, ustedes deberían pensar bien si se van a quedar en Pan de Vida o se tienen que ir a otra iglesia. Y empezaron a visitar a las familias y empezaron a visitar algunas casas, y como tenían cierto aprecio porque eran servidores de la iglesia, pero andaban por allá moviendo las cosas, y yo me enteré. Y entonces cuando me enteré me acordé de lo que me había pasado. Dije, ya no quiero que me pase lo mismo, Señor. Ayúdame a dejar esta situación en tus manos. ¿Y sabes qué pasó en ese tiempo? En ese tiempo, mientras en las casas estaban visitando estas 2 personas a los hermanos, dentro de la congregación había un mover del Espíritu. Mientras los muchachos estaban en la alabanza, que por cierto yo ya no estaba en la alabanza, fue después del 2006, había un mover del Espíritu, la gente ministrada, la gente cayendo, hablando en lenguas, riéndose, liberando una atmósfera electrizante. Mientras afuera había murmuración, dentro de la casa había gloria, dentro de la casa había mover del Espíritu.
Ahora yo quiero que escuche algo. Si eso pasó por dos personas que estuvieron hablando, después de eso se abrió la televisión, después de eso se abrió la Expo Tampico, después de eso vinieron los congresos, vino una ola de avivamiento por dos personas que hablaron. ¿Qué va a pasar ahora que toda una ciudad murmuró? ¿Qué va a pasar ahora que toda una ciudad estuvo atacando? Prepárate porque una gloria extraordinaria se va a manifestar en esta comunidad. Por eso cuando hablan de ti, tú debes saber algo. Al diablo le está doliendo lo que Dios está haciendo contigo. Cuando la gente se levanta contra ti, es una señal de que la cabeza de la serpiente está siendo pisoteada y que el favor de Dios está sobre ti. Vamos, apláudele. Y así te quiero aplaudiendo cuando están hablando de ti. Y así te quiero sirviendo cuando estén hablando de ti. Y así te quiero danzando cuando estén hablando de ti. Pero esta es una realidad. Tú tratas de correr bien y te encuentras con que hay personas que no están corriendo bien. Tú tratas de servir al Señor con todo tu corazón y te das cuenta que hay gente deshonesta. Esa es una realidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a reclamar a Dios? ¿Te vas a alejar del Señor? ¿Te vas a alejar de la iglesia? ¿Vas a dejar de servir? El mensaje del Señor en la iglesia de Esmirna es ese. ¡Ey! Aún hay judíos que dicen ser judíos, pero hay personas que dicen ser judías, pero no lo son. Tengan discernimiento. Tengan discernimiento, les dice el Señor. Porque no todo el que dice ser cristiano es cristiano. Y no todo el que dice ser pastor es pastor. Y no todo el que dice ser ministro del Señor es ministro del Señor. Esto nos lleva a crecer en discernimiento. Mira lo que dice Romanos 9:5, 9:6. No como si la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que son de Israel son israelitas. Diga conmigo, no todos los que son de la iglesia son la iglesia. No todos los que son israelitas, dice ahí. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Lo meto en el contexto. Abraham tuvo un hijo con Agar y nació Ismael. Pero no era por ahí la línea. La línea era con Sara y a través de Isaac. Y el Señor le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él es el hijo de la promesa. Pero Abraham es el hijo de la esclava. Perdón, Ismael es el hijo de la esclava. Y el hijo de la esclava no tiene herencia. El que tiene herencia es Isaac, el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es el que Dios prometió. Agar tuvo a un hijo llamado Ismael, que no era el hijo de la promesa, es el hijo de la carne. Pero ambos eran hijos de Abraham. Y de pronto puede haber en una congregación los Ismaeles y los Isaac. Puede haber los Ismaeles que son los hijos de la esclava. Y los hijos de la esclava tienen actitudes de esclavitud, tienen comportamientos de esclavos, tienen pensamientos de esclavos. Te piden prestado y no te pagan. Te dicen que te van a hacer un trabajo y te lo dejan tirado. Tienen ciertos comportamientos que no son dignos de un hijo de Dios. Pero en una misma casa puede estar también Isaac, que es el hijo de la promesa. Es un hombre con llamado. Es una persona que entiende que tiene una herencia de parte del cielo. Vamos, alguien diga, yo soy el hijo de la promesa. Vamos, alguien declare, yo soy el hijo de la promesa. Yo no soy hijo de la esclava. Yo soy un hijo amado y tengo una herencia. ¿Alguien lo cree? Confiese conmigo, yo soy heredero. Heredero de Dios. Y coheredero con Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado, eres heredero. Compórtate como heredero. Ahora, ¿qué le pasa al heredero? Al heredero le quieren quitar la herencia. Al heredero, diga conmigo, al heredero le quieren quitar la herencia. Hay una historia en la Biblia, la historia de la mujer viuda del profeta. Y la mujer viuda del profeta, dice la escritura que el marido le dejó una deuda impagable. Una deuda que ella no podía pagar.
y estaba en el funeral, estaban cantando la de por qué se fue, por qué murió, por qué el Señor se la llevó, cuando llega el acreedor y le dice: señora, lamento interrumpirla en pleno funeral, pero su esposo dejó esta deuda y nos vamos a llevar sus hijos como esclavos. Ella le dijo: espérame tantito, voy a ver al hombre de Dios. Y fue con el hombre de Dios, fue con Eliseo y le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Recuerda que era tu siervo, recuerda que era un profeta, recuerda que era un hombre de Dios y ha muerto y me dejó una deuda y el acreedor ha venido para llevarse a mis hijos. ¿Y qué le contestó el profeta? Dime qué tienes en casa. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Fíjate bien. Esta mujer tenía hijos y tenía una casa. ¿Qué es más valioso? ¿Los hijos o la casa? ¿Qué es más valioso? ¿Los hijos o la casa? Entonces, si se van a llevar mis hijos, pues mejor vendo la casa, porque más valiosos son mis hijos. Si se van a llevar a mis hijos como esclavos, me desprendo de la casa para salvar a mis hijos. ¿Pero qué crees? La mujer no podía vender su casa, porque en la cultura hebrea la mujer no heredaba al marido. La mujer, la casa o el padre heredaba a los hijos. Por lo tanto, la herencia le correspondía a los hijos. Por eso el acreedor se quería llevar a los hijos. No quería nada con la mujer, quería las cosas con el heredero. Este es el dueño de la casa. A este es el que le dejaron la herencia. Por eso se los quería llevar como esclavos. El ataque contra ti es el ataque que el enemigo hace porque tú tienes una herencia. Por eso se levanta contra ti. Por eso tanto ataque, porque quiere quitar lo que el cielo ha depositado sobre tu vida. Pero tú tienes a un Padre que te ama, tú tienes al Espíritu Santo que te dirige y Él no va a permitir que pierdas tu herencia. Él te va a dar la estrategia, Él te va a abrir la puerta, vas a tener la victoria y vas a recuperar, vas a retener tu herencia. ¿Hay algún hijo de promesa aquí? ¿Hay algún heredero aquí? Jesús dijo en Juan capítulo 8 que el esclavo no permanece en casa, pero el hijo sí permanece. Y en una casa puede estar el esclavo Ismael y puede estar el hijo de la promesa. Tú eres un hijo de la promesa. Compórtate como un hijo de la promesa, camina como un hijo de promesa, piensa como un hijo de promesa, habla como un hijo de promesa, porque tú no eres hijo de la esclava, tú eres el hijo de la promesa y sobre ti hay herencia, sobre ti hay bendición. Jesús dijo que el esclavo no permanece en casa. El esclavo termina yéndose. Ese que está hablando de ti terminará yéndose. Ese que está criticando terminará yéndose. Ese que está murmurando de ti terminará yéndote, pero tú no te vas a ir porque tú eres un hijo de casa, tú eres un hijo de la promesa y sabes que tienes una herencia en el Padre Celestial. Oh, dale un aplauso al Rey. Por eso no trates de defenderte. Dile al que está a tu lado: no trates de defenderte. Pero dile acá convencido, porque no te veo muy convencido. No trates de defenderte, porque Dios quiere exaltarte. Di conmigo: Dios quiere exaltarme. Ahora, si te defiendes tú, Dios se hace a un lado. Tú puedes, ¿verdad? Defiéndete, agárrate. Ahora, si quieres que yo intervenga, quietecito. Quietecito te ves más bonito. Sé que tienes ganas de decirle hasta de lo que se va a morir. Sé que quieres sacar al Natán que traes dentro y lo quieres ahorcar. Pero quietecito te ves más bonito. Dice la Biblia que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Si tú te enganchas y peleas y respondes, Dios se hace a un lado. Pero si tú permites que Él obre, Él hará justicia y Él te exaltará. ¿Alguien dice amén? Deuteronomio 28 dice que si somos obedientes y llevamos a cabo su palabra, además de todas las bendiciones, dice, y Él te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué significa que te exaltará? Que te levantará, que mostrará su favor, que mostrará su poder, que te vindicará. Aquellos que te criticaban, verán que sobre ti hay una corona de justicia, verán que sobre ti está el favor del Señor, verán que sobre ti está la bendición del Padre. ¿Alguien lo cree?
Deja que sea Él el que hable de ti. Si no aguantas murmuración, no aguantarás persecución. Te lo repito, si no aguantas murmuración, no aguantarás persecución. La iglesia de Esmirna, escucha, estaba colocada en el lugar que se llama Esmirna, pero ahí había un culto de adoración al emperador, al César. O sea, había una costumbre de adorar al emperador, de adorar al César. Y ahí tenían ellos que adorarle, pero la iglesia de Esmirna se mantenía firme. Yo solamente me voy a postrar delante de Dios, no delante del emperador. Y debido a eso los perseguían para matarlos. Los perseguían para aniquilarlos porque no doblaban sus rodillas delante del rey. Solamente las doblaban delante de Dios. Por eso el Señor les dijo, hey, no temas. Lo único que pueden hacer es afectar tu cuerpo, pero no van a afectar tu alma. Lo único que pueden afectar es tu cuerpo físico, pero tu espíritu está íntegro. Tu salvación está completa. Hay cosas que se levantan. Si no aguantamos murmuración, mucho menos persecución. Necesitamos estar firmes en el Señor. ¿Alguien dice amén? Necesitamos entender que aunque alguien esté hablando, nos estén persiguiendo, el Señor siempre tendrá la última palabra. Cuando se levantan para perseguirte, se levantan, mira, mientras no sea Coppel, todo está bien. Pero si es Coppel, lo haces porque no has pagado. Esa no es persecución por tu fe. Pero hay una persecución cuando se trata de la fe o cuando se trata de lo que portas, porque tú portas un propósito, tú portas algo de parte de Dios y Satanás no quiere que tú lo lleves a cabo y va a levantar lo que tenga que levantar para estorbarte. Mira, hay un ejemplo. David era un cuidador de ovejas, pero cuando vino la unción sobre él, la unción se apartó de Saúl y ahora el Espíritu Santo estaba con David. Y ahora a David se le había revelado propósito. Cuando lo ungieron, el profeta le dijo, el Señor te ha ungido como príncipe de Israel. Tienes un llamado, tienes una asignación, tienes un propósito y es establecer el reino en Israel. A partir de ese momento, Saúl lo empezó a perseguir. Saúl, el ex ungido, el que lo había perdido. La persecución que te hagan por el propósito o por la fe no es por otra cosa más que el ataque del diablo contra algo que él no puede tener. Porque tú y yo fuimos reivindicados por el Señor. Ciertamente nos apartamos y tomamos nuestro camino. Cada uno se apartó del Señor, pero Él en su misericordia nos sacó del pozo de la desesperación. Mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha dado una oportunidad de reinar con Jesús. Eso el diablo no lo puede hacer. El diablo no puede volver a su asignación anterior. El diablo no puede volver a su propósito anterior. Él era un querubín en el cielo. Él era el líder de alabanza y ya no puede volver. Y le da coraje que tú y yo sí podamos volver. Le da coraje que tú y yo podamos estar en libertad. Que ciertamente caímos profundamente y nos embarramos en el lodo, pero el Señor nos sacó de allí. ¡Alábale! Entonces, si no entiendes esta verdad, vas a estar encontrando tropiezo en todo momento. Hay una lucha contra tu asignación, contra tu propósito, contra tu fe. La Biblia nos enseña que David anduvo huyendo por causa de que Saúl lo perseguía. Saúl, el que antes estaba ungido, ahora estaba envidioso y celoso de David y lo perseguía para matarlo. Y David anduvo a salto de mata, escondiéndose en una cueva, escondiéndose en el desierto. Pero mira esto, mientras él huía, él empezó a escribir. Y el Salmo 27, fíjate bien, el Salmo 27 lo escribió en un contexto de persecución. Yo me lo imagino siendo perseguido y le llegaba una revelación y le decía a su ejército, espérense tantito, quiero escribir algo que me está revelando el Señor. Ahora sí, córrele, que ahí viene atrás Saúl. Y sigue corriendo. Y le llega otra revelación, espérame tantito. Oye, pero ahí viene Saúl, sí, espérame. Cuando esté a 200 metros me dices y corremos. Mientras déjame escribir esto. En plena persecución. O sea, en plena persecución podía tener revelación de parte de Dios. En plena persecución, él escribe esto.
Salmo 27. Y él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Cuando escribió esto, probablemente los que venían con él le habrán dicho, David, ¿estás loco o qué? ¿Cómo que de quién temeré? De Saúl. Viene con todo el ejército. Traen espadas, traen lanzas, traen caballos. Nosotros traemos piedras solamente. Traemos palos. ¿Cómo que de quién temeré? Mira, tú no entiendes ahorita, pero en el camino vas a entender. Todavía no se te revela quién viene con nosotros, pero sígueme acompañando, que en el camino te vas a dar cuenta que en medio de esta persecución yo tengo paz. Yo tengo paz mental, tengo paz espiritual, tengo paz plena, porque sé quién está conmigo. Está el primero y está el postrero. Está el que vive, el que estaba muerto, pero ahora vive. No era un asunto de motivación. No era un asunto de estar animado. No era un asunto de ser coacheado para que tú saques lo mejor de ti. No, era un asunto de convicción. Era un asunto de fe. Ahorita me está persiguiendo un ejército, pero yo no temeré quien acampe alrededor de mí. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y luego dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. Yo estaré. Yo estaré. ¿Por qué eran capaces de escribir eso? ¿Qué revelación tenían que no tenemos tú y yo? Que apenas una persona habla mal de nosotros y ya estamos deprimidos, y ya estamos huyendo de la iglesia y cuestionando al Señor. ¿Qué revelación tenían estos hombres? Aunque un ejército acampe contra mí, yo sé quién viene conmigo. Saúl tendrá muchos, pero yo tengo al Todopoderoso y a millares de ángeles que están a mi alrededor. Esa revelación no la tenía Giesi. Eliseo sí la tenía. Y Eliseo podía estar confiado. Cuando Elías se despidió de Eliseo, dice la palabra que Elías se fue en caballos de fuego. Y esa fue la última revelación que tuvo Eliseo de su mentor. Mi mentor está con caballos de fuego. Mi mentor está respaldado por el cielo. Yo vi caballos de fuego, yo vi que vinieron carros de fuego y se lo llevaron. Yo sé quién estaba con mi mentor. Y esa imagen la tuvo en todo el camino Eliseo. La tuvo en todo el camino, y en cierto momento vinieron los asirios y rodearon el campamento, la casa donde estaba Eliseo. Y Giesi, cuando abrió la ventana, se espantó porque vio al ejército enemigo alrededor de él. Pero Eliseo estaba tranquilo, Eliseo estaba roncando, Eliseo estaba descansando y solamente oró y dijo, Señor, ábrele los ojos a este hombre para que pueda ver que hay carros de fuego, que hay caballos alrededor de nosotros, que son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Y entonces dice la palabra que Dios abrió los ojos de Giesi y pudo ver que había un campamento de ángeles con ellos. Tú y yo tenemos que ver que el primero y el postrero está con nosotros, que el que murió y ahora vive está de nuestro lado. Lo que tus hijos vean en ti es lo que van a replicar. La convicción que vean en ti, ellos te van a ver cuando estás en problemas. Ellos te van a ver cuando estás necesitado. Ellos te van a ver cómo respondes cuando estás en una situación, y verán si hay fe genuina o es puro rollo. Pero yo creo que aquí hay pura gente de fe genuina. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres que estamos siendo formados en el lugar correcto, que es en el altar del Señor. Pero ¿qué sigue diciendo? ¿Qué hacía David en esos momentos? Cuando estaba siendo perseguido. Di conmigo, persecución. Dilo fuerte, persecución. Y sé que cuando hablamos de persecución es una palabra que a nadie le gusta. Si hablamos de persecución, nadie dice amén. Si hablamos de persecución, nadie se para a pactar. Pactamos una palabra que es, wow, si esta la recibo, viene algo nuevo.
viene aceleramiento. Pero cuando nos dicen, viene persecución, ay mamá, esa no. Ay papá, esa no. Porque no es algo atractivo. Pero ¿qué hacía David? En medio de la persecución, él dijo, una cosa he demandado a Jehová. Una cosa, Señor. Mira, me está persiguiendo Saúl y viene con toda la manada. Pero yo solamente una cosa te pido. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado y es estar en la casa del Señor. Déjame decirte que en ese tiempo no había templo. En ese tiempo todavía no se levantaba un edificio. Pero él dijo, no importa, donde quiera que yo esté, voy a levantar una casa para el Espíritu. Voy a levantar una casa para Dios. Aunque sea debajo de un árbol, ahí lo voy a buscar. Mientras me estén persiguiendo, yo me voy a enfocar en él. Mientras Saúl me tire la lanza, yo me voy a enfocar a él. Mientras me tiren piedras, yo me voy a enfocar en el Señor. Una cosa he demandado y esta buscaré. ¿Qué vas a hacer en medio de la prueba? ¿Qué vas a hacer en medio de la persecución? ¿Qué vas a hacer en el día del conflicto? Busca a Dios. No corras a diestra y a siniestra. Corre a Él. Búscalo a Él. Eso es lo que hizo David. Me están tirando, me están azotando, me están persiguiendo, pero yo me propongo una sola cosa. Y es buscar al Señor. Mi enfoque está en Él. Mi mirada está en Él. Haré un lugar secreto para Él. Le levantaré una casa para honrarle. Sé que Saúl está cerca y está fuertemente armado, pero eso no me importa. Mi mirada está en el Señor. Mi confianza está en el Señor. Mi vida está en manos del Señor. Aún mis cabellos no se caen sin su voluntad, porque Él es el primero y es el postrero. Estuvo muerto, pero ahora vive. Y mira lo que dice, versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cuándo? En el día del mal. Me ocultará en los reservados de su pabellón. Me pondrá en alto sobre una roca. Por favor, escucha con atención esto. Él dice, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará, me esconderá, me ocultará y me pondrá en alto. Me esconderá, me ocultará y me pondrá en alto. ¿Cuándo? Cuando lo buscas. En medio del problema. En medio del problema tú tienes dos opciones. Engancharte con los que están persiguiéndote o buscar el rostro de Dios. Engancharte con el problema, deprimirte o buscar a Dios. David decidió buscar a Dios. Y él dijo, Él me esconderá, di conmigo, me esconderá, me ocultará y me pondrá en alto. Versículo 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo ofreceré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré salmos al Señor. Oye, dice, Él levantará mi cabeza. ¿Qué significa levantará mi cabeza? Lo estaban persiguiendo a David por causa de la unción. Lo estaban persiguiendo por su propósito. Había una corona que lo estaba esperando, pero había una persecución que estaba presente. Había un trono que Dios tenía para él, pero había un Saúl persiguiéndolo. Pero él dijo, yo me voy a encargar de buscar al Señor. Yo me voy a enfocar en buscar su rostro y Él se encargará de levantar mi cabeza. El que pondrá la corona será mi Padre. El que me pondrá la corona será mi Dios. A mí no me importa si Saúl me persigue. A mí no me importa si un ejército acampa alrededor de mí. Yo sé quién está conmigo. Yo sé a dónde voy. Ahorita estoy siendo perseguido, pero ya veo como Dios levanta mi cabeza. A alguien de aquí el Señor lo va a levantar. A alguien de aquí el Señor lo va a honrar. A alguien de aquí el Señor lo va a favorecer. Oye, pero me encanta lo que dice David. Porque dice, mientras tanto, yo ofreceré sacrificios de júbilo. Sacrificios de júbilo. Sacrificios de júbilo. Sacrificios de júbilo. Me están persiguiendo, pero yo me gozo. Me están persiguiendo, pero yo celebro. Me están persiguiendo, pero yo puedo lanzar. Me están persiguiendo, pero yo tengo gozo.
¿Cómo puede tener alguien gozo en medio de la prueba? Porque lo está diciendo David. O sea, tengo a Saúl aquí a 20 pesos, pero yo estoy ofreciendo sacrificio de júbilo. Pasan las lanzas y los flechazos cerca, pero yo puedo gozarme, pero yo puedo celebrar, pero yo puedo regocijarme. Solamente alguien que ve lo que Dios tiene preparado para su vida, solamente aquel que tiene su mirada en el galardón y en quien da el galardón, puede celebrar en el desierto, puede celebrar en la persecución, puede celebrar en la crisis, porque sabe que el primero y el postrero le acompaña, porque sabe que el que estuvo muerto y ahora vive está con él. Eso lo entendió Esteban, pero no nuestro hermano de Vertical. Esteban, el de la Biblia, fue acusado injustamente porque traía unas palabras con sabiduría. La persecución fue por religiosos que no podían soportar lo que Esteban portaba. No podían soportar el propósito que Esteban tenía. No podían soportar la revelación y la paz que Esteban tenía. Y lo acusaron injustamente. Trajeron acusadores falsos. Y dice la palabra, fíjate bien lo que dice la palabra, en Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Esteban? ¿Cómo se encontraba Esteban? Lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo. ¿Dónde estaba su mirada? En el cielo. David dijo: una cosa buscaré solamente, y es estar en su tabernáculo, y es estar en su presencia, y es estar en su habitación, y es estar donde él está. Esteban hizo lo mismo, fijó los ojos en el cielo y pudo ver la gloria de Dios, y pudo ver a Jesús de pie a la diestra de Dios. Pudo ver al primero y pudo ver al postrero, pudo ver al que estaba muerto, pero ahora está vivo. Oye, y lo tenían rodeado. Yo quiero que te lo imagines. Era una turba de religiosos que lo tenían rodeado. Pero él dijo, versículo 56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Veo los cielos abiertos, veo al Hijo de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, escucha, dice ahí, mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor, recibe mi espíritu. Yo quiero que veas este cuadro. Él mirando al cielo y la piedra por aquí, mirando al cielo y la piedra por acá, mirando al cielo y la piedra por acá, mirando al cielo y la piedra por acá, las piedras, la sangre derramándose, pero él la mirada en el cielo, sus ojos en Jesús. Él podía decir: sigan tirando, que este cuerpo puede sufrir, pero mi espíritu está vivo, mi espíritu está firme en aquel que me está guardando. Lo que me impresiona aquí es que dice que la ropa de Esteban, escucha, la ropa de Esteban la pusieron a los pies de Saulo. Saulo era un religioso que estaba persiguiendo a Esteban. Saulo era un religioso que estaba persiguiendo, pero Saulo iba a ser un apóstol de gran estatura. Pero ahí estaba Saulo consintiendo que lo apedrearan, dándole likes a las publicaciones que estaban haciendo contra ti, riéndose y comiendo palomitas mientras a ti te tiraban jate por las redes sociales. Allí estaba Saulo consintiendo en la muerte de Esteban. Pero me impresiona que ahí pusieron la ropa de un hombre, de un mártir, de un hombre lleno del Señor, y después ese hombre se convirtió en un gran siervo del Señor.
¿Qué te estoy diciendo? Que esos familiares que te critican, pronto los verás sirviendo al Señor. Que esa gente que hoy te señala y te juzga, pronto tendrán un encuentro con la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Que esa gente que murmura, que te critica y que dice toda clase de malo en contra tuya, mintiendo, pronto los verás levantando manos santas al Señor, porque Dios es misericordioso, quiere salvar a todo el mundo. Alguien dice amén. Dame 5 minutos. Los versículos 10 y 11. Escucha, los versículos 10 y 11 dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Oye, pero ya tuve tribulación y todavía voy a padecer. No tengas ningún temor. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación de 10 días. Di conmigo 10 días. Dile fuerte, 10 días. O sea, toda prueba tiene un fin. Todo proceso tiene un fin. Todo desierto tiene un fin. ¿Alguien está aquí conmigo? Si estás por una prueba, esa tiene un fin. Si estás pasando un proceso, ese tiene un fin. Tiene fecha de caducidad. Esa situación que estás viviendo tiene fecha de caducidad. Esa persecución que estás teniendo tiene fecha de caducidad. Ese padecimiento que estás sufriendo tiene fecha de caducidad. Esa enfermedad que estás atravesando tiene fecha de caducidad. Porque el primero y el postrero está contigo. Él tiene la última palabra sobre tu vida. ¿Alguien lo cree? Di conmigo, seréis probados. Vamos, dígalo, seréis probados. No es ninguna profecía. No tenga miedo. Estamos leyendo la Biblia, donde nos dice, hay tiempos donde somos probados. Ahora es bien interesante esto. Escuche. Si estamos en un proceso, es necesario identificar dónde estoy y a dónde me quiere llevar el Señor. Porque si es un proceso, quiere decir que estoy aquí y me quiere llevar para allá. O sea que si estoy endeudado y leo la palabra y la creo y aplico lo que Dios dice, entonces comienzo un proceso donde ya no pido prestado, donde ya no me endeudo y sé que tarde o temprano voy a salir. Si yo sigo endeudándome, yo no estoy en ningún proceso. Yo estoy estancado en un punto de donde no puedo salir. Si yo tengo problemas matrimoniales, pero veo la palabra, viene mi mentor y me aconseja, entonces me dice mi problema y me dice a dónde me quiere llevar el Señor. Y de ahí en adelante yo camino en un proceso y voy avanzando hacia donde Dios me quiere llevar. Sé dónde estoy y sé a dónde me va a llevar el Señor. Practico el perdón, practico el compañerismo, practico la intimidad, practico la honra, porque estoy yendo a un punto. Si yo continúo con mis mismas formas, maltratando a mi cónyuge, deshonrándola, yo no estoy en ningún proceso. Yo estoy estancado en mi vida. Diga conmigo, ay, ay, ay. Entonces la prueba tiene un propósito. Hay un proceso, pero después de esa prueba viene una promoción. Después de esa prueba viene una honra de parte del Señor. Por eso tenemos que ser hallados fieles en el proceso. Porque la prueba terminará, el proceso terminará, pero tú permanecerás de pie y estarás listo para la siguiente temporada. Estarás listo para la siguiente dimensión que Dios tiene para ti. Porque lo que Dios ha empezado contigo todavía no llega a su fin. Algo grande viene a tu vida. ¿Alguien lo cree? David dijo, yo voy a tener júbilo en medio de la persecución. Solamente alguien que sabe que la prueba tiene un propósito puede gozarse. Mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened sumo gozo. Regáleme una sonrisa. Tened por sumo gozo cuando cayeres, ¿en qué? ¿En qué?
Pastor, ¿cómo quieres que me goce en la prueba? Perdí el trabajo. Se vino a mi casa a vivir mi suegra. ¿Cómo quieres que tenga gozo? Me están diciendo, me están atacando, mi familia no me suelta. ¿Cómo quieres que tenga gozo? Pues la Biblia dice, debes tener gozo cuando te encuentras en diversas pruebas. Ahí lo dice, gozo, di conmigo, gozo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Di conmigo, la prueba, dilo fuerte, la prueba produce. La prueba produce. La prueba, levanta su mano derecha y diga, la prueba produce. La prueba produce. Si está siendo probado, algo va a producir Dios en ti. Si está siendo probado, algo Dios va a hacer en ti. Si está siendo probado, algo está fortaleciendo Dios en ti. Está fortaleciendo tus músculos, está fortaleciendo tu fe, está fortaleciendo tu convicción, porque muy pronto te va a soltar algo extraordinario. Escuche, Gálatas 4 dice que mientras el heredero es niño, mientras el heredero no madura, en nada difiere del esclavo. Isaac es igual a Ismael mientras sea niño, pero cuando crece y madura, sabe que tiene una herencia. Y como sabe que tiene una herencia, sabe que hay una persecución contra su propósito y contra su herencia. Por lo tanto, pone su mirada en el Señor, y mientras pasa la prueba, mientras pasa el proceso, Él sabe que se está fortaleciendo, Él sabe que se está madurando, Él sabe que sus músculos están estirándose, porque muy pronto el Padre le va a soltar la herencia, muy pronto el Padre le va a soltar su propósito, muy pronto el Padre le va a soltar lo que ha preparado para él. Diga conmigo, la prueba produce paciencia. La prueba produce algo. Ahora, Jesús habló de los que padecen persecución. Dice el Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, dice, bienaventurados, bienaventurados, 3 veces felices, feliz en el espíritu, gozoso en el espíritu, gozoso en el alma y gozoso en el cuerpo. Eso significa bienaventurado. 3 veces gozoso. Digo, amigo, 3 veces gozoso. Dile al que está a tu lado, probablemente tu corazón tiene gozo, pero avísale a tu cara que ponga cara de gozo. Dile, ayúdate tantito y regálame una sonrisa. Dice, bienaventurados. ¿Hay alguno bienaventurado aquí? Pregunto si hay algún bienaventurado aquí. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa del propósito, por causa de su vida justa, por causa de la fe, por causa de la verdad. Dice, bienaventurado si eres perseguido por esa causa, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice que tienes que ser bienaventurado cuando te calumnian, cuando te injurian, cuando te persiguen. Tú tienes que ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque eso solamente es una señal de lo que viene a tu vida. Y recibe esta palabra con tu mano en alto. Dice, regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oye, escucha. Dice que cuando te persiguen por causa de la fe y de la justicia, eres como los profetas del pasado. Ahora, ¿qué es un profeta? Un profeta es una persona que porta una palabra. Un profeta es una persona que porta un mensaje del cielo. Entonces, cuando se te revela propósito, cuando se te revela que hay una palabra sobre ti, cuando se te revela que hay una asignación de parte del cielo a tu vida, vas a sufrir persecución, pero el Señor te dice, gózate, alégrate, porque te están persiguiendo acerca de lo que ya se te reveló. O sea que mientras no se te revele propósito, las persecuciones son escasas. Te van a perseguir porque no pagas.
Te van a perseguir porque andas mal. Pero cuando se te revela propósito o entras a la dimensión del propósito, como dice segundo libro de Samuel, capítulo 5, dice que cuando ungieron a David como rey de Israel, cuando ungieron a David, se levantaron los filisteos. Aquellos que antes no lo perseguían, ahora empezaron a perseguirlo, porque ahora sí traía la unción de reino. Quiere decir que los que antes no te perseguían, ahora te empiezan a perseguir. ¿Por qué? Porque se te reveló propósito, porque sabes que naciste para algo extraordinario, porque ahora caminas con una palabra, vas contra viento y marea, pero sabes que tienes una parte importante del reino de los cielos en esta generación. ¿Alguien lo recibe? O sea que te persiguen por la palabra que portas. Te persiguen por el propósito que tienes. Te persiguen por eso, no por otra cosa. Así que cuando te persigan, debes saber que el diablo ya sabes, que tú sabes que se te reveló propósito. Debes saber que el diablo ya sabe que a ti se te reveló tu asignación. ¿Alguien lo cree? Por último, Pablo dice, y quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Pablo dice, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17, porque nuestra leve aflicción, di conmigo leve aflicción, pero dímelo con una sonrisa, leve aflicción. Dile al que está a tu lado con una sonrisa, dile, la aflicción que traes es leve. Vamos, dile, la aflicción que traes es leve. Es leve. Nuestra leve aflicción, la cual es momentánea. Di conmigo, momentánea. Vamos, dilo más fuerte, momentánea. ¿Qué te dice esto? Que es momentánea. Esa prueba es momentánea, esa aflicción es momentánea. Pero el que está contigo es el primero y es el último. Es el eterno. El que está contigo estuvo muerto, pero ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Esa prueba va a pasar, esa aflicción va a pasar, esa necesidad va a pasar, ese problema va a pasar, pero el que está contigo nunca pasará. Él permanecerá contigo. Porque esta, dice, la cual es momentánea, produce, di conmigo, produce. Dilo fuerte, produce. Produce en nosotros un inmesurable y eterno peso de gloria. Dice otro versículo, otra versión dice, un mayor peso de gloria. Di conmigo, un mayor. Oh, dilo fuerte, un mayor. O sea que entre mayor sea la prueba, mayor es el peso de gloria. Entre mayor sea la persecución, mayor es el respaldo del Señor. Entre más te critican, más te va a favorecer el cielo. ¿Qué vas a hacer cuando te persigan? Dale duro, dale duro, dale duro. Dale duro. Agarras tus palomitas y te pones a comer palomitas. Y te pones a gozar en el Señor. Porque todo eso es una señal de que algo grande viene. Que un mayor peso de gloria. Entre más sean los que se levanten contra ti. Escucha. Entre más sean los que se levanten contra ti, mayor será el respaldo del Señor. Si se levantan contra ti 2, del cielo se levantarán 4. Si se levantan contra ti 10, del cielo se levantarán 100. Si se levantan contra ti 100, del cielo se levantarán 1000. ¿Qué te dice el Señor para esto? En Apocalipsis termina diciendo, sé fiel hasta la muerte. ¿Qué te pide el Señor? Que seas fiel. ¿Qué te pide el Señor? El cielo no es para gente ofendida, porque el diablo se encarga de jalarlos. Es para gente que entiende cómo trabaja el enemigo y lo resiste. Guarda tu corazón y sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Si te critican, eso no es muerte. Si te injurian, eso no es muerte. Si alguien te queda de ver, eso no es muerte. Si alguien te defrauda, eso no es muerte, es aprendizaje. No le vuelvas a prestar a ese filisteo que se mete a la iglesia.
Aprende. Está aquí conmigo. El Señor te dice, sé fiel hasta la muerte. Que cuando el Señor venga o te lleve a su presencia, te encuentre sirviendo fielmente en su viña. Te encuentres sirviendo fielmente en tu asignación. Te encuentres sirviendo en tu propósito. Que así como le pasó a Elías, que cuando tuvo que irse, vinieron carros de fuego y se lo llevaron. Te pasa lo mismo a ti. Alguien dice amén. Quiero hacer un llamado aquí al altar a aquellos que le quieren decir al Señor, ayúdame a ser fiel hasta la muerte. Dame la capacidad de permanecer fiel hasta el último día de mi vida. Ayúdame, ayúdame. Este es un llamado para aquellos que reconocen que en sus propias fuerzas no podrían soportar tribulaciones o persecuciones, pero que son humildes para decirle al Señor, Señor, si tú me ayudas, yo podré. Y el Señor te dice, yo estoy contigo. Soy el primero y soy el último. Soy el que murió pero está vivo. No tengas temor de lo que te haga el hombre. No tengas temor de lo que te haga Satanás. Dios está contigo. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Vamos a dar un minuto para que vengan. Los que tengan que venir también. Vamos a hacer ese acto profético de venir al altar y decirle al Señor, Señor, yo no puedo en mis fuerzas ni en mis capacidades, pero si tú estás conmigo, todo para adelante y nada para atrás. Todo para adelante y nada para atrás. Levanta tus manos y empieza a platicar con el Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame porque no quiero terminar enganchado. No quiero terminar estancado. No quiero quedar a medio camino. Yo quiero ser fiel hasta la muerte. Yo quiero ser fiel hasta el último día de mi vida. Yo quiero ser fiel hasta el día que me llames a tu presencia. Dame la capacidad de ser inofendible. Dame la capacidad de ser inofendible. Dame la capacidad de guardar el corazón. Dame la capacidad de guardar mis pensamientos en paz. Tu palabra dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Yo quiero perseverar en ti. Yo quiero permanecer en ti. Yo quiero permanecer en tu camino. Yo quiero permanecer en mi asignación. Yo quiero permanecer, Señor, en tu reino, en tu obra. Vamos, dile, yo quiero permanecer. Ayúdame, Señor, tu palabra dice, atravesando el valle de lágrimas, lo transforman en fuente. Yo quiero transformar este valle de lágrimas en una fuente que salta para vida eterna. Yo quiero transformar ese valle de lágrimas, ese desierto, quiero transformarlo en una fuente que llene los estanques para que mi copa esté rebosando, 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 rebosando. Levanta tus manos. Mira, Jesús dijo, yo soy el primero y el postrero. Y cuando dice el postrero, nos recuerda que en los postreros días Él derramará de su espíritu sobre toda carne. O sea, habla de una persecución que tenemos en el camino, pero en medio de esa persecución, Él nos da su Espíritu Santo para poder soportar esa persecución. Yo creo que en esta mañana, en esta tarde, Él quiere derramar su Espíritu Santo. Por favor, levanta tus manos. Levanta tus manos. Voy a pedirle a los de intercesión que me ayuden a ministrar, los ancianos, al pastor Julio, a la pastora Marta, que me ayuden a ministrar, porque en esta tarde vamos a creer por un derramamiento del Espíritu Santo. Ya hay señales de persecución sobre la iglesia, y la iglesia necesita entrar